Vamos allá. Muy buenas a todos y todas. Daros la bienvenida a Portero Portera 360. Hoy en un nuevo programa, un nuevo episodio, ¿vale? Y tenemos aquí a Christopher Urbano. Para todos aquellos y aquellas que no lo conozcáis, pues entrenador de porteros del Granada Club de Fútbol, primer equipo, que milita actualmente en Liga Hypermotion, en nuestra segunda división. Y bueno, Christopher, pues como siempre empezamos, ¿vale? Con todos los compañeros que aparecen y se abren a compartir, pues agradecerte tu presencia hoy aquí en nuestro podcast. Nada, Miguel, yo antes de empezar quiero darte las gracias doblemente. En primer lugar, porque al final que nos das la oportunidad de compartir estas charlas contigo significa echar cosas a la mochila y eso es muy importante para la gente que está metida en este mundo, sobre todo siendo jóvenes. Y después también gracias por haber tenido la paciencia de realizar esta charla ahora, en verano, que me lo propusiste en invierno, pero ya sabes que con tanto trabajo pues no puedo ser. Y nada, encantado de estar aquí y a disfrutar juntos de esta experiencia. Muy bien. Pues Christopher, vamos a exprimirte en esta horita aproximadamente que estemos charlando, ¿vale? Y lo dicho, el agradecerte una vez más la predisposición, el contar para nosotros y para todas las personas que nos escuchen con profesionales del nivel y de la magnitud, con una trayectoria tan rica, tan diversa como es la tuya, pues es una grandísima suerte. Así que yo de seguro voy a disfrutar como un niño y seguro que todos los que nos escuchen también, ¿vale? Christopher, pues vamos con la primera pregunta, ¿vale? Hoy, a diferencia del resto de entrevistas, no te voy a dejar un espacio para que te puedas presentar, ¿vale? ¿Pero por qué? Porque a lo largo de las preguntas que yo te voy a ir haciendo, vamos a ir tocando pues todas y cada una de tus etapas y tu evolución, ¿vale? Entonces rápidamente la gente va a poder ver por qué lugares has pasado, por qué etapas y con quién has podido trabajar, ¿vale? Vamos a Estupendo. ir primero a tus comienzos, ¿vale? Te quería lanzar pues ese primer salto que tú das con 21 años, ¿vale? Corrígeme si me equivoco, al Motril, ¿vale? Pues, ¿qué aprendizaje te marcó esa etapa como entrenador? Siendo tan joven, dando un salto ya a lo que es el fútbol senior y, en fin, siendo tan joven eso, ¿cómo viviste tú ese primer salto, esa primera experiencia? A ver, yo con 21 años yo recuerdo ese salto con muchas emociones, Miguel. O sea, no eres consciente de las emociones que yo sentí en ese momento, tanto positivas como negativas. Positivas porque yo era consciente de que se me abrían muchas puertas en el fútbol, Ujú, de la nada, porque es verdad que todo apareció de la nada. Y negativas porque yo siempre he sido muy sincero conmigo mismo y con las personas que he tenido al frente y cuando me llega esa ujú, oportunidad, yo soy consciente de que no estoy preparado para estar en tercera división con 21 años. O sea, es que lo primero que se me pasó por la cabeza, joder, paso de estar en campus con niños de 3 4 años, donde yo era el auxiliar de los entrenadores, a de golpe entrenar a porteros de tercera división, cuando el objetivo de ese club era ascender a segunda vez. ujú, Y nada, sobre todo el aprendizaje que yo recuerdo de esa etapa, en primer lugar, a planificar, a ser consciente de la importancia que tiene el planificar bien una semana. ¿Qué ujú, pasa? Que en ese momento, pues nosotros no teníamos los recursos que tenemos ahora, que ahora tenemos capacidad de analizar individualmente, analizar al rival, a nosotros. En ese momento teníamos un analista, pero era complicado sacar tanta información. ujú, Entonces, yo sinceramente, cuando empecé ahí, dije, me voy a centrar en las características de cada uno de mis porteros, voy a intentar tener en cuenta lo que necesita cada persona, en este caso mis porteros, y a partir de ahí voy a trabajar y voy a planificar mi semana. ¿Qué pasa? Que tuve la gran suerte de conocer a un gran preparador físico, Pablo Fernández, que actualmente está en el Hércules, y él me ayudó muchísimo a entender el porqué de todo y la verdad que fue todo muy sencillo a la hora del ujú, transcurso de la semana y de los meses, a pesar de ser mi primera experiencia. Y también creo que es muy importante el conocer a un vestuario. O sea, yo cuando entré ahí me di cuenta de lo que es un vestuario, tanto en las malas como en las buenas. Y sobre todo yo ahí me hice la pregunta de qué es lo que tiene un club en cuenta o un entrenador en cuenta de su entrenador de portero o preparador físico en estas situaciones. Pues yo tenía claro que lo que buscaban tanto club como entrenador era un chico que fuese discreto, que fuese humilde, que estuviese para todo y así me lo metí entre ceja y ceja y a día de hoy puedo decir que sigo manteniendo esa mentalidad y creo que es una de las cosas que más valoran los entrenadores y los clubes a la hora de contratarte o contar contigo. ujú. Me parece, tío, muy interesante, como bien has dicho, el destacar eso, esa predisposición total
a club, a equipo de trabajo, a entrenador, a vestuario, ¿no? Siempre pues dando el brazo a torcer para lo que haga falta respecto a funciones, pues que haya una predisposición total por el bien colectivo, ¿no? Por el bien común. Luego también, como bien has dicho, las figuras que a lo largo de un proceso, en este caso es el tuyo que comenzó en este club, pues, ostras, la importancia y la redundancia que tienen en la mejora, en la evolución, en el trabajo realizado, en este caso a nivel colectivo, que el resto de personas con las que uno coincide puede llegar a tener. Estar siempre abierto, como bien has dicho, tener la mente abierta, escuchar, así hay algo en lo que no me siento cómodo, no domino, discrepo. Ostras, tío, pues vamos a acercarnos vamos a pedir ayuda, vamos a... Ujú. Me ha parecido muy... Yo recuerdo con respecto a lo que dices, o sea, porque claro, había muchos jugadores que tenían sus trabajos por las mañanas y ahí te encuentras con situaciones que tienes que saber manejarlas. Es lo bonito para mí de ese tipo de categorías. Pero cuando llegaba el preparador físico, que llegaba corriendo porque él trabajaba en un colegio privado en Granada, yo recuerdo que realizaba las sesiones allí a media hora antes de empezar el entrenamiento. Ah, Yo recuerdo que yo tardaba 1 hora, 2 horas en planificar la parte específica de los porteros. Y yo le decía, Pablo, tío, ¿cómo es posible que en media hora planifiques una sesión como si nada, con esa velocidad? Y me dijo, Christopher, esto te lo va a dar la experiencia. Esto cuando lleves 4 meses aquí, todo te saldrá y todo va a fluir. mm. Y recuerdo eso porque es verdad, tío. O sea, esto te lo da al final la experiencia y al pasar mucho tiempo en el verde, como yo digo, y al final acabas estando capacitado para todo. Ujú. Además, analizando lo que es el contexto, ¿no? Que no todo siempre es idílico, ¿no? El contexto profesional que nos imaginamos de disponer horas totalmente predispuestos, tus ingresos, todo dependiente de lo que es tu trabajo a nivel deportivo. No, en este caso una persona que tiene una vida, una casa, un trabajo, y bueno, es el tiempo del que dispone y es el tiempo en el cual tiene que ser además eficiente en ese trabajo que realiza. Sí, Mm. ahí tú tienes que ser consciente también de cómo te dirige a la persona. O sea, no, te tienes que dirigir a una persona que viene de trabajar quizás, pues no sé cuántas horas. O sea, el Mm. mensaje no le va a llegar de la misma manera que a un Claro. chaval que tiene 18 años y que solo se dedica al fútbol. O sea, tú esas cosas, a mí me costó verlas porque era muy joven, porque Claro. estaba continuamente observando qué era lo correcto, qué es lo que no. Pero es que eso es súper importante atender a las necesidades de cada persona. Ujú. Coincido, Christopher, al 100% contigo y eso es una reflexión de lo que es la realidad en el fútbol que no es profesional y que la gran mayoría de nosotros pues vivimos muy bien. Vamos a continuar, ¿vale? Vamos ahora a ese salto que tú das al Granada Club de Fútbol, ¿vale? Donde pasas por tanto por femenino como en el rol que actualmente ejerces, ¿vale? En lo que es el primer equipo masculino. Quería que me comentaras cómo tú percibes esos pasos, todos y cada uno de esos pasos que tú das, cómo los viviste, esos cambios de contexto, de manera independiente. Ese primer salto a lo que es el Granada, tu etapa por el Granada femenino, lo que es el primer equipo masculino. Mira, yo cuando estoy en el Motril, mi primera temporada, Mm. porque yo creo que al final la progresión de cada persona en el fútbol o en la vida o en cualquier trabajo depende mucho de las relaciones que coincidan contigo. Y yo eso lo tengo clarísimo. Y yo en ese momento coincidí con un portero que se llamaba Josemi, mi primera temporada. Era portero con experiencia en la categoría y aparte era entrenador de porteros. Entonces, él continuamente me respetaba como su entrenador de porteros que era, pero él tenía como objetivo el ayudarme. Tú fíjate lo que son las cosas, el ayudarme. Fíjate. Y su primera temporada ya me comentó, Christopher, tú el año que viene tienes que echar currículum en el Granada. Y yo le dije, José, yo no tengo un currículum extenso para echar currículum en un club tan bueno como es el Granada. Pero es verdad que cuando me dijo eso, yo ya empecé a pensar cosas. Empecé a pensar cosas de, hostia, pues quizás tengo que replanteármelo y no estancarme aquí a pesar de ser joven. Entonces, la segunda temporada mía en Motril, yo decido dar el paso en Granada. Entonces, me fui a trabajar a Granada en diferentes clubes de la ciudad que no son tan importantes como el Granada, pero Ujú. mi intención era que me conociera el club. Yo Ajá. no busqué nada, ni ningún contacto, ni nada, pero bueno, al final ya sabes tú cómo es esto, el boca a boca, el que, hostia, pues hay un Ujú. entrenador de portero allí, y esa fue mi intención. Acabó la temporada y renové con el Motril, pero el Granada no se había puesto en contacto conmigo. Ujú. Entonces, finalmente, antes de empezar esa tercera temporada, me llamó el Granada. Me llamó Rafa Vilés, que en ese momento era el coordinador de porteros del club. Y me fue muy sincero, me dijo, mira, Cris, aquí económicamente no te podemos ofrecer gran cosa, pero te vamos a ofrecer el primer equipo femenino. Y yo te voy a ser muy claro, Miguel, yo con esa edad no valoraba para nada el dinero.
para nada. Yo lo que más valoraba era la oportunidad. O sea, para mí entrar en el club de mi ciudad, el que siempre he seguido, o sea, ¿qué te iba a decir yo? ¿Qué supone eso para mí? Entonces acepté y entré en el primer equipo femenino. No sé si fue a las 2 o 3 semanas de esa conversación. Ujú, Y yo te debo de reconocer que me sentí mucho más preparado cuando llegué al Granada femenino. La experiencia en Motril de 2 temporadas me hizo estar preparado, a diferencia de Motril que sí vi que me costaban ciertas cosas. Entonces, yo esa experiencia la recuerdo, pues tenía muchísima curiosidad por conocer el fútbol femenino, ujú, muchísima curiosidad, y también quería ser parte de su crecimiento, porque es verdad que ahora el fútbol femenino está muy valorado y yo soy el primero que se pone contento en ese sentido porque ahora el fútbol femenino entrena en ciudades deportivas, tiene cuerpos técnicos súper extensos. Yo te hablo del Granada, o sea, el Granada a día de hoy tiene en su cuerpo técnico a 11 12 personas. Y cuando yo empecé, éramos tres en el cuerpo técnico. Entrenador, preparador físico que hace de segundo entrenador y yo. O sea, una cosa increíble lo que evoluciona el fútbol. Y pasamos de entrenar en un estadio que había clases de atletismo y de baile a ujú, entrenar a día de hoy en la ciudad deportiva. Entonces, para mí sentirme parte del crecimiento del femenino fue muy bonito. Las 3 temporadas que estuve ahí, muy, muy bonito. ujú, Y al final lo que tienen, pues se lo merecen y espero que siga creciendo el fútbol femenino en la velocidad a la que va. ujú, Y después cuando paso al primer equipo masculino, o sea, a la segunda temporada mía ya con el femenino, ya se pone en contacto conmigo el primer equipo. Y todo esto surge ujú, porque el entrenador de porteros del primer equipo, en ese momento de Diego Martínez, él había trabajado en el femenino. Había ujú, estado 3 temporadas, creo. Entonces, cuando él deja el femenino y sube al primer equipo, me buscan a mí. Y yo ujú. recuerdo que cuando yo entrenaba con el femenino, él siempre venía a verme. Y yo Ah, me hacía la pregunta, ¿y este hombre por qué viene a verme? ujú, Venía, apuntaba sus cosas y decía, qué cosa más extraña. Y al segundo año, efectivamente, me llama él y me dice, pues literal, me dice, ¿tú quieres compartir conmigo entrenamiento de portero en el primer equipo? Y yo le dije que por supuesto, que eso no había ni que pensarlo, que encantado. Y nada, acepté gracias a la oportunidad que él me dio. Y casualmente la primera temporada pues fue la temporada de Europa, el año más bonito que ha habido en la historia y con el COVID por medio también y fue un año que bueno, que es verdad que yo salí mucho de mi zona de confort porque venía de un año muy bonito en el femenino, con ya mis bases de trabajo asentadas, claro, y pasas a ayudante del entrenador de porteros. Ahora lo importante no es tu idea, ahora o sea, lo más importante es adaptarte a lo que te pide el entrenador de porteros principal. ujú, Claro, y yo ahí empecé a conocer todo de nuevo, empecé a hacer cosas que yo no era consciente y me movieron el árbol y me sentí incómodo, pero aprendí muchísimo. Es verdad que te pierdes muchas cosas porque fue COVID ujú, y él me dijo una frase que yo siempre la recuerdo también, que es de tu casa al trabajo y del trabajo a tu casa, porque no podíamos contagiarnos, o sea, claro. tenía una responsabilidad muy grande de no contagiarte para no contagiar al futbolista, porque es que el club se estaba jugando mucho en esos momentos. Y nada, gracias a Dios no me contagié, ni yo ni él, y así fue más o menos el cambio entre femenino y primer equipo, la verdad. Ujú. Muy interesante porque a un cambio tan grande como es pasar de fútbol femenino a la responsabilidad de fútbol masculino, como bien dices, en un momento que históricamente para el club, ostras, es súper importante, le añades un cambio extra a lo que supone todo el trabajo, toda la visión, toda la dinámica, como es un contexto de COVID. ¡Wow! ¡Ostras! O sea, no era conocedor de que todos esos eventos puntualmente habían coincidido, pero ostras, qué cantidad de cambios. Además, en un rol donde tú eras única figura en lo que es el fútbol femenino como entrenador de porteras, que al final tú tomas las decisiones, las riendas, tu visión, tu metodología bajo tu experiencia. Ostras, ahora tienes un compañero que él ha sido el que ha mostrado ese interés porque seas tú la figura que la acompañe y le guíe, pero ostras, al final él es el que tiene el peso, como bien tú has dicho, una figura de ayudante en un contexto súper difícil y súper complicado y cambiante. Ujú. Yo es verdad que ahí sentía mucha responsabilidad. Aparte yo consideraba que era la oportunidad de mi vida. O sea, Mm. cuando te llega una oportunidad así, es que es la oportunidad de tu vida. Claro. O la aprovechas o se va.
Entonces yo tenía esa responsabilidad de, joder, aprieta en todos los sentidos, empápate al máximo de esta persona, ve con él a muerte. Yo lo tenía clarísimo, yo iba con él a muerte y a día de hoy voy con él a muerte. Y claro, no me podía fallar ni a mí mismo, pero tampoco podía fallarle a él, porque yo no me iba a permitir jamás Mm, que la gente le dijera, hostia, ¿a quién has metido tú aquí? claro. A ver, o sea, y para mí ese fue el mayor regalo cuando acabó la temporada, que él se acercase a mí junto al entrenador y me dijera, ha sido un acierto de pescado el meterte aquí. Y eso para mí fue el mejor regalo, la verdad. Ujú. Qué bueno, Cristo. Al final es, claro, la persona que está depositando su confianza en ti para darte esa oportunidad, como bien tú has dicho, ostras, ¿cómo me voy a permitir el lujo de no responder, ¿no? A esa confianza? Muy bueno. Vamos, Christopher, a detenernos ahora en esa faceta, en ese rol que has hablado dentro del fútbol femenino, ¿vale? Te quería preguntar si en ese fútbol femenino, que obviamente no es el actual, en esa evolución, en ese crecimiento, sobre todo tan cercano, tan reciente que está viviendo y todavía está en proceso de lo que es el fútbol femenino, ¿no? Te quería preguntar si tú al vivirlo desde dentro, en ese momento, que obviamente no tiene nada que ver con el punto en el que actualmente se encuentra el fútbol femenino, si crees que hay algo de lo que el fútbol masculino puede aprender del femenino, por ese hecho de estar en puntos diferentes a cuando tú estuviste y a lo que puede ser el fútbol masculino profesional. ¿Qué aprendizaje te llevas tú de esa experiencia? Mira, yo creo, por lo que me han demostrado estos años, y yo creo que en el fútbol femenino la cosa sí igual en ese sentido, que en el femenino, y tú Ujú, me lo puedes decir que también has trabajado en el femenino, se valora mucho más el proceso. Se valora mucho más que independientemente de la victoria, la derrota y el empate, que tú trabajes bien ujú, y que tú sigas un proceso coherente con las futbolistas. Hablo desde la parte que nos toca, que es la específica de porteras, las porteras en sí, al grupo entero. O claro. sea, yo siento, cuando yo trabajaba con las porteras que tenía en ese momento, había semanas malas de 2, 3 semanas sin ganar y tú tenías la sensación de que las ganas eran las mismas. O sea, para nada le influía el perder un partido. Ellas seguían creyendo en ese proceso de, independientemente de Ujú, que se pierda o se gane, vamos a muerte con la idea del míster y de su cuerpo técnico, que lo importante es el proceso, el proceso. Y después, a diferencia del masculino, yo creo que hoy en día todo está en base al resultado. Todo está en base al resultado. Si tú ganas, todo parece que es bonito y todo parece que el trabajo está siendo espectacular. ujú, Y si pierdes, pues por el contrario, todo está mal. Y yo creo que eso no es así. ujú, Es una pena, yo sé que eso no lo voy a cambiar ni yo ni nadie, porque al final ahí se mueven cosas que nosotros no podemos claro, controlar y está claro que el resultado es lo que te hace como club estar ahí arriba y conseguir los objetivos, pero a mí me da pena y a la vez contento por haber vivido la otra parte, ¿no? De, joder, que también se valora el trabajo que tú hagas independientemente de todo y eso es muy bonito, eso es muy claro. bonito. El hecho de poder trabajar también tranquilo, sin esa presión que supone sacar o tener que llegar a X resultado, ¿no? De confiar en ese proceso, de construir alrededor de, ostras, de una filosofía, de una metodología de trabajo, de creer fielmente, no solo vosotros, sino todas las partes en eso. Y a raíz de ahí construir algo que te pueda acercar a llegar a. ¿No? Vemos cada vez, claro, que en el fútbol la impaciencia es el día a día. Como tú hubieras dicho, el resultado es lo que nos mueve a todos y al final con esa incertidumbre, con esa inestabilidad, con esa presión entre comillas, pues muchas veces parece que el buen hacer, que el buen trabajo queda en un segundo plano muy marcado pues por esos resultados. Ujú, Yo creo al final que también esa mentalidad de creer más en el proceso que en el resultado te lleva a que si tienes un mal momento como equipo, ujú, vas a tener más probabilidad de sacarlo adelante. Pero muchas más, muchas más. No tengo ninguna duda. ujú. Total, no va a tener tanto peso ese resultado del cual hablábamos. Totalmente, Eso, Christopher. eso Muy es. bien. Pues vamos a progresar, vamos a continuar, vamos ahora a retomar pues esa experiencia que hablamos, esa primera experiencia, ¿no? En el Granada Club de Fútbol de Europa, ¿vale? Que coincide con lo que es el COVID, ¿vale? Nos has dicho que estuviste en ese Granada, que juega Europa durante la pandemia. Yo te quería preguntar, ¿cómo tú vives esa etapa histórica? ¿Qué recuerdos tienes de esa etapa? A ver, teniendo en cuenta que era mi primera experiencia, esto se resume en que yo la viví con mucha intensidad. Mm, Porque yo
cada día lo veía como una oportunidad y eso pues al final te genera estrés, te genera, te lo digo con total sinceridad, te genera comer poco y muchos nervios, al final te genera muchos nervios. Pero sí es cierto que a pesar de a lo que nos llevó al COVID, que nos llevó a... O sea, era todo muy diferente, porque por ejemplo, las charlas que tú puedes hacer con tus jugadores pre o post de un partido, en ese momento no se podían hacer. Y si se hacían eran de otra manera. Era vía Zoom, era pasándole la información a ellos directamente y todo eso te lo pierdes. Eh, yo lo viví también desde el rol que yo estuve, aparte del aprendizaje que yo me llevé, que fue buenísimo, yo me quedo con la unión que hubo en ese momento entre cuerpo técnico, jugadores y todo el club en ese momento. Que yo recuerdo que si Granada, cuando llegaba de los partidos de Europa, que yo no viajaba, yo lo veía desde casa, porque viajaba el principal y yo me quedaba en casa trabajando. Llegaba el equipo y a lo mejor pues venías de ganar, ¿no? Un partido de Europa. Me acuerdo que todas las cocineras recibían al equipo con aplausos, los jardineros. Y tú en ese momento te dabas cuenta que había una unión maravillosa en ese momento entre el cuerpo técnico, jugadores y el resto del club. Y eso es algo muy bonito que yo creo que define lo que es el Granada Club de Fútbol. Y por eso ese Granada consiguió lo que consiguió, gracias a eso. Entonces, eh, en ese sentido, creo que aprendí muchísimo de todos esos gestos que te estoy comentando. Y nada, yo creo que fue una de las cosas que yo más destacaría de esos momentos. Y después, a pesar de las adversidades que tuvo ese equipo, porque había semanas que entrenabas con 10 jugadores, porque el Granada tenía 3 partidos en la semana. Tenía a lo mejor tu partido de liga, Europa entre semana y jugaba el sábado. Y cuando es Europa League, no juegan martes o miércoles, juegan o sea, juegan los jueves. O sea, una cosa que era muy complicado el recuperar bien al jugador. Y yo recuerdo que entrenabas con 8 o 10 jugadores, tenías millones de adversidades porque se te lesionaban, porque estaban contagiados. Y tú eras consciente, por lo que se vivía en el entorno, que el equipo iba a sacar los partidos hacia adelante. Es que los iba a sacar, es que se sentía en el entorno. Y eso es algo bonito de generar. Es complicado, pero al final no es casualidad lo que vivió el Granada en ese momento. Ujú. Qué bonito, Christopher, cómo ha resaltado, ¿no? Incluso a personas que obviamente están ahí en el día a día, pero que pueden tener un peso que muchas veces pasa desapercibido, que está más en un segundo plano, ¿no? Como son trabajadores de lo que es el propio club, ¿no? Que no están en lo que es el día a día sobre el propio campo, ¿no? No conforman, pues, ese cuerpo técnico, pero que tan importante soy, como tú bien dices, fíjate, en un año, que a nivel de resultados, que, o sea, que tan, siendo tu primer año en lo que es el fútbol profesional masculino, en una experiencia tan bonita, ostras, cuantísimas cosas habría que destacar, que fíjate a dónde te has parado, por lo que recuerdas y, ostras, más firmemente tienes presente de lo que fue esa experiencia. Eso es muy, muy bonito. Mira, a mí me ha llamado mucho la atención. Y luego, claro, entiendo que esa preocupación extra, además de las lesiones, de tener un volumen de partidos, como ya vemos lo que es la actualidad, altísimo, con prácticamente no tener tiempo para preparar un partido, sino recupérate y vámonos que nos vamos. Y ostras, a eso le tienes que añadir lo que es el contexto del COVID. Es decir, no solamente es que un jugador esté bien anímicamente, que además por todo ese contexto va a estar muy influenciado, ¿no? Ese componente social que se ve muy reducido. Además, el factor lesional, condicional, además, ese tacto con el futbolista que se ve mucho más mermado y reducido, ostras, que no se contagie, que no se lesione, o sea, cuantísimas cosas a las que atender en ese contexto. Ujú, Era muy complejo, la verdad. Era muy complejo porque al final, cuando vives el día a día en un año normal, como por ejemplo ujú, esta temporada, pues te das cuenta que es muy importante el comer todos juntos. Si te tienes que quedar pues a trabajar una horita más, ya sea trabajo en gimnasio o trabajo en sala de vídeo, se hace, pero es que en ese momento no se podía hacer nada. Es que todo eso te lo perdía. Entonces, yo creo que la esencia de ese equipo y lo bonito que fue todo pues era por todo lo que te acabo de comentar, por lo que generó obviamente el míster en ese momento Diego Martínez, porque todo eso lo generó a él. O sea, todo eso que yo te estoy comentando de jardineros, cocineras, es que él hacía importante a esas personas. Es que él era consciente de que si esas personas animaban al equipo o iban a muerte con el equipo, el futbolista lo notaba y más en esos momentos tan complicados. ujú. Qué bueno, qué bueno.
Ujú. Me ha gustado mucho esa reflexión que has hecho, esa pausa que has hecho en ese momento y bueno, lo quería resaltar también, me ha llamado muchísimo la atención. Christopher, vamos a continuar, ¿vale? Vamos a detenernos una vez más en ese contexto COVID, ¿vale? Que hemos hablado porque me llama mucho la atención lo que es la preparación y el desarrollo del futbolista en un contexto de tanta dificultad, ¿vale? Y te quería lanzar la siguiente pregunta, que es, ¿cómo preparas tú a un portero para hacer frente a un partido de tantísima exigencia? En este caso hablamos de a nivel europeo, con el peso y lo que supone para todo lo que es el club, ¿no? Por ese hito histórico del que hablamos de alto nivel sin público. Tú sabes que vas a competir en un campo donde las gradas están completamente vacías. Entonces, quería saber, claro, en ese contexto de COVID, ¿qué diferencias tú percibiste, notaste algo respecto a la metodología, la manera de trabajar que quieras tú compartir y destacar? Porque me llama mucho la atención. Mira, yo con respecto a los porteros, yo no vi un cambio muy grande en la metodología de Pescado. Yo no vi un cambio grande. A él le daba la mayor naturalidad posible. Ujú, Es cierto que, como te he dicho anteriormente, pues después el postpartido, que es el momento que tú tienes para sentarte con tu claro, portero, o prepartido, que analizas al rival individualmente y tal, eso quizás no lo tenía, pero se le trasladaba al portero de otra manera. Porque, claro, es que con el COVID pues estabas limitado en muchas cosas. Pero yo desde la parte de los porteros, yo noté mucha naturalidad y quizás esa fue la clave del una de éxito las también, claves. del rendimiento de los porteros en ese momento. Pero donde yo sí vi un cambio es con lo Ujú, que tú has comentado. El que no hubiera público, yo creo que a este equipo, al Granada en ese momento, le vino bien. Le vino bien y te explico por qué. Porque ujú, al final, cuando el Granada se enfrenta al Nápoles, cuando el Granada se enfrenta al Manchester United, hay ujú. momentos en los Cármenes, sobre todo en nuestro estadio, hay momentos en el partido en el que el equipo obviamente tiene que defender en bloque bajo. Entonces, si tú defiendes en bloque bajo con 30.000 personas, la afición, ¿qué va a hacer la afición? Pues la afición te va a pitar. La ¿Y verdad. qué va a generar en el futbolista la afición? Pues va a generar nerviosismo, va a generar sensación de estrés, de que tienes que ganar sí o sí. Entonces, ese equipo sin afición, con afición creía en la idea. O sea, iban a muerte y la afición disfrutó mucho de ese equipo. Pero sin afición, yo sé que el equipo rendía aún más de sus posibilidades. ¿Por qué? Porque es que era muy curioso. O sea, si antes te ha parecido curioso lo que te he dicho de cómo recibían las cocineras y los jardineros al equipo, en Ujú, ese momento no había afición, pero estaban, todo el personal del club estaba viendo el partido. claro. Y yo recuerdo viendo desde la tele el partido que se escuchaban a esas personas animando al equipo cuando defendían un bloque bajo. Entonces, por el contrario, ¿qué está generando en ese equipo? Pues está generando el creer más en la idea e ir a muerte. Entonces, ese equipo fue capaz de ganarle a Nápoles, entre otros, por eso, porque veías que el equipo era invencible y que iba a muerte con la idea que proponía el míster y fíjate, yo creo que eso sí fue algo a recalcar de esa época de COVID, Ujú. ya que por el contrario con los porteros sí hubo más naturalidad de la que te puedes pensar tú. Ujú. Muy llamativo, porque como al final eso que tú es lo que se detenéis, que tú construyes, que toda figura de club sea importante en un contexto, como tú bien dices, en ese apartado psicológico, la influencia que puede tener jugar en casa, jugar fuera, con público, sin la presencia de público en este caso, pero que toda esa unión que se había generado en una situación que a lo que llevaba es que a ese componente social quizás se viera más mermado, ostras, es que tiene mucha importancia. Es que fíjate como tú bien dices, que tú estés viendo, analizando el partido. Ostras, y tú desde un ordenador o desde una pantalla estés escuchando a esas personas que se están haciendo notar, dando el aliento y apoyando pues a lo que es su equipo. Ostras. Eso es. Es verdad que en casa sí tenía ese plus de tu gente, pero es que Mm, eran todos. O sea, los jugadores que no jugaban, que estaban en el banquillo, es que eran un entrenador más en el banquillo. O sea, cómo animaban al compañero, cómo animaban al equipo en ese momento, es que se trasladaba a todas las personas que había allí. Entonces, cuando iba fuera de casa, el rival no era capaz de generar eso, pero tú sí. tú sí. Tú sí eras capaz de generarlo. Entonces, salía ganando tú, siendo el Granada, a diferencia si le ocurre eso al Nápoles. Porque el Nápoles, por el contrario, pues sí echaba de menos su afición. Yo no sé cuántos espectadores pueden caber en el campo del Nápoles, pero yo creo que lleno a vacío hay una gran Hay una diferencia. gran diferencia. Y ahí el Granada dominaba esas situaciones.
Me ha gustado mucho eso, ese parón que hemos hecho en lo que es el componente emocional, social, no solo externo, no con lo que es la afición, sino también con las diferentes personas que conforman la estructura de club. Muy, muy llamativo. Y sobre todo, como tú bien dices, una de las claves de ese proceso de entrenamiento, de mejora, tío, pues dentro de la antinaturalidad, como supone vivir un COVID, otra, pues vamos a buscar en ese proceso, pues darle la mayor normalidad, ¿no? Digamos, para ¿Verdad que... que cuando te llegaban los momentos fuertes, porque ya sabes que esa situación cambiaba mucho de una semana a otra, Ujú. pues entonces quizás sí tenías que trabajar individualmente con un portero, pues 45 minutos, se iba ese portero y te venía otro. Mm, Esa quizá, esa quizás fue la única diferencia, pero yo no llegué a vivirla, ¿eh? Yo viví mucha naturalidad. mm, Muchísima. Es verdad que tú como entrenador no te quitabas la mascarilla, claro. veías a todas las personas con mascarilla, pero no, yo no recuerdo nada así que te pueda decir, hostia, pues a nivel de metodología cambiábamos esto. No, la Mm, verdad. muy bien, Christopher. Muy bien, Christopher. Pues retomando, ¿vale? Última pregunta de lo que sería el núcleo de la entrevista, ¿vale? Para luego pasar a la segunda parte, el segundo apartado, donde lanzamos esas preguntitas cortas, ¿vale? Has mencionado a Juan Carlos Fernández, tú lo has mencionado por su apodo, ¿vale? También me consta que has trabajado como entrenador auxiliar junto a otros entrenadores de porteros de prestigio en lo que es el mundillo, ¿vale? Con recorrido y trayectoria, como son Sambade o Nico Bosch, ¿vale? Me gustaría que nos comentaras qué te ha aportado cada uno de ellos a tu evolución como entrenador. Y luego, si hay alguna filosofía o idea respecto a lo que es el entrenamiento del portero que te hayas quedado de ellos y que a día de hoy todavía puedas decir que sigues empleando. Mira, yo, con respecto a los tres nombres que acabas de marcar, lo primero que puedo decir de ellos es que estoy súper agradecido a que en su momento me diesen la oportunidad de estar con ellos. Ujú, Yo creo que ni ellos mismos son conscientes de lo que yo he aprendido y ujú, la suerte que he tenido es que son completamente diferentes. O sea, eso para mí es la mayor de las suertes. Te voy a empezar a hablar uno por uno para que ujú, así tú también pues conozcas cuál era la idea de cada uno y cómo ven ellos la vida y el fútbol y a partir de ahí pues debatimos un poquito. Empiezo por Pescado, Juan Carlos. Como bien sabéis, él fue el primero que contó conmigo. Esta última temporada también he estado con él. Eh, Juan Carlos menciona mucho la palabra rendimiento. Él dice que en el fútbol profesional lo más importante es el rendimiento. ¿Cómo saca el rendimiento a sus porteros o dónde tiene el foco? Pues el foco lo tiene, hace mucho hincapié en el posicionamiento del portero. Él ha sido futbolista profesional durante muchos años en el Sevilla y la escuela Sevilla la trae. Y allí se hace mucho hincapié en cómo tiene que posicionar el portero en situaciones frontales, cuando el balón está cerca o está alejado, y en situaciones de línea de fondo. Y ujú, él durante la temporada, pues, mediante situaciones de trabajo que se dan en el día a día, tanto en parte específica como con el grupo, pues hace mucho hincapié en ello. También en los vídeos post partido, para que el portero siga con esa evolución. Y ujú, la verdad que yo en los años que lo conozco siempre ha conseguido sacar rendimiento a sus porteros. Recordamos Ruiz Silva antes de firmar en el Betis, ujú, aquí en el Granada lo hace espectacular. De hecho, él se lo queda cuando en el Granada no había jugado prácticamente minutos. No sé si era segundo o tercer portero, decide quedárselo. También se quedó con Aaron Escandel y confiaba plenamente en ellos, en las características de cada uno, pero sobre todo también confiaba en su idea. ujú, Y la verdad que es algo bastante interesante lo que te estoy comentando, el tema del posicionamiento en el portero en diferentes zonas del campo y eso es lo que más le caracteriza en el juego. ujú, Después, como persona, yo destacaría mucho de él, que a pesar de que tenga, no sé si tiene 54 o 55 años, tiene una capacidad para escuchar a cualquier persona que es increíble. O sea, el día a día, mañana llega a la ciudad deportiva un chaval que tiene 19 años, que está empezando a entrenar de portero y tiene muchísimas ganas de conocerle, de qué cosas le puede aportar como profesional. Y eso dice mucho de él, porque esa ilusión y esas ganas que tiene lo transmite, lo transmite. Y el portero es persona también, ¿eh? Y el portero cuando ve que una persona dedica tanto tiempo y es así de humilde y hace las cosas con tanta ganas, yo creo que su rendimiento aumenta. ujú, Y después,
Tenemos a Nico Bosch, que coincidí con él en el año que conseguimos ascender de segunda división a primera, en el cuerpo técnico de Paco López. Y Nico Bosch para mí es la persona que más me ha roto la cabeza. O sea, Nico Bosch, la primera pregunta que me hizo a mí cuando estábamos entrenando, me preguntó que en qué influía la posición de nuestro mediocentro en el portero. Y le respondí y me preguntó, ¿en qué influye la posición del delantero en el portero? Y tú ya ahí ya te das cuenta qué mentalidad tiene él. Es un entrenador de porteros que todo lo relaciona con el juego. Él dice que todo está conectado y que todo es un continuo. Si el delantero no hace la presión bien, ya está condicionando a los que están detrás. Claro. Y todo esto al final está relacionado. Entonces, la línea defensiva va a tener que ajustarse y el portero va a tener que ajustarse. Entonces, es increíble. O sea, la capacidad que tiene para entender el juego, a mí, ya te digo, me rompía la cabeza día a día y era tener conocimiento cada vez más y más. Pero Mm, sobre todo por eso, porque él dice que antes de la parada pasan muchas más cosas. mm, Y nosotros trabajamos todas esas cosas claro. que sabemos que pasa antes. Pues él me enseñó las herramientas, me enseñó su metodología y es muy interesante porque él, por ejemplo, había días que su parte específica no había parte específica. Él decía que su parte específica, el portero era todo con el grupo. Y a lo mejor esa semana nos interesaba, pues no sé, nos enfrentábamos a un rival que llegaba mucho a portería mediante balón a la espalda. Y todo lo que el portero trabajaba con el grupo, en tareas grupales, todo tenía eso que te estoy comentando. Mm, Y me hacía la pregunta de, ¿esto no es trabajo específico? Sí, es trabajo específico, incluso mejor que el trabajo aislado claro. que estamos haciendo. Y con él aprendí muchísimo, muchísimo. El juego y el entorno que rodea al portero. Eso también se puede trabajar. Mm, Y por último, Sambade, que trabajé con él el año pasado, no, la anterior temporada en Primera División. ujú, José, pues, ¿qué te iba a decir? José Sambade es un pionero de esta profesión. Yo recuerdo cuando yo empecé de pequeño, yo los vídeos que veía eran de José Sambade. Y él, pues, es un experto en la parte de fuerza en el portero, la domina como nadie. O sea, es increíble cómo trabaja durante la semana, tren superior, tren inferior, core y movilidad prepartido. O sea, y todo está relacionado con los movimientos que mm, después el portero va a realizar en campo. O sea, no son ejercicios completamente aislados, no, 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 no. Todo está relacionado con lo que el portero va a hacer después. mm, Si trabaja juego aéreo, él trabaja en gimnasio, acciones técnicas del portero de fuerza que se va a encontrar después en campo. ¿Para qué? Para que el portero se sienta más fuerte, para que el portero evite lesiones. Y a mí me parece un trabajo increíble. Después en campo, pues para mí es un experto en la técnica. Él hace mucho hincapié en la técnica, en controlar los detalles y a partir de ahí él piensa que el portero alcanza su mejor nivel. Y es muy, muy interesante porque ya te digo, a mí la transferencia que hace de fuerza en gimnasio a campo, basado después en la técnica en campo, está muy, muy bien. ¿Y qué te voy a decir? Yo creo que de los tres, pues he intentado coger las cosas más interesantes, lo que yo pienso que es la virtud de cada uno de ellos. He intentado echármela a la mochila. mm, No he tenido la suerte de trabajar solo como principal desde que estoy con uno o con otro, pero tengo claro que el día de mañana cuando vuelva a trabajar solo, sea donde sea, mm, por supuesto que voy a mantener en gran parte todo lo que ellos me han enseñado. Yo creo que yo soy joven, estoy en el momento donde tengo que empaparme de todo el mundo, estoy en una posición afortunada y si el día de mañana puedo desempeñar todo lo que ellos me han enseñado, yo creo que con el tiempo pues lo voy a agradecer. Es increíble, Christopher, porque decías, te va a sorprender lo diverso que cada uno de ellos es. Ostras, has hablado de técnica, has hablado de todo lo contrario, ¿no? De todo el trabajo que se realiza con el portero, la influencia que tiene el colectivo previo a esa intervención directa sobre balón, independientemente de que hablemos de fase defensiva, ofensiva. Wow, ostras, poder quedarte de personas con tal recorrido, tal trayectoria, tal renombre en lo que es la preparación y el entrenamiento del portero, que además, como tú bien has dicho, dominan tantas áreas que todas son tan influyentes en lo que es el rendimiento. Ostras, es que ahí.
claro, me da mucha curiosidad el ver, ostras, en lo que es Christopher. Wow, qué suerte, ¿no? De poder nutrirse de profesionales así y sobre todo, como tú bien has dicho, bueno, pues en el proceso de todo, de cada uno, pues el filtrar. ¿Qué percibo yo como rendimiento? Pues bueno, he visto cómo esta persona trabaja, qué enfoque tiene, qué prioriza tanto en ese trabajo que podemos denominar más específico, pero como tú bien has dicho, que hay, no habrá más específico que el propio juego, no que lo colectivo. Pero bueno, la manera de enfocarlo, de llevar esas metodologías para construir, pues bueno, tu verdad, que ni mucho menos es la verdad absoluta, es relativa y seguro que con el tiempo siempre se va a ir moldeando, porque además a nosotros siempre nos gusta abrir mente, debatir y empaparnos de otras personas. Y ostras, tío, es súper, súper curioso cómo el entrenamiento y la visión referente a entrenamiento puede ser tan diversa y tan rica. Ujú. Yo estoy de acuerdo contigo en que nadie tiene la verdad absoluta, pero lo que sí tengo claro es que todas las personas tienen algo interesante. Yo de eso Total. no tengo ninguna duda. Entonces, para mí también ha sido complejo porque al final, cuando piensas que estás adaptado En una cosa, a Juan Carlos, pasa a Nicobos. te Cuando mueve el piensas agua. que pasa a San Made. Entonces, son situaciones que yo he vivido que han sido incómodas, Claro. pero yo lo he afrontado como que son mis profesores, como que me van a enseñar y que es un máster que estoy haciendo. O sea, es que día a día lo puedo llevar a cabo y es como yo digo. O sea, yo te comento cómo yo trabajo y ya después tú decides con qué te quedas y con qué no. Y ellos me han ayudado muchísimo. Y aparte, también es importante destacar de ellos que, que han dejado el ego a un lado. O sea, no todas las personas meten a su lado a una persona que se Claro. dedica a lo mismo, ¿eh? No, Porque no, es desde normal. luego. El mundo del fútbol pues, también tiene la parte negativa, ¿no? De que muchas veces el ego nos supera, pero no, ellos siempre han tenido esa tranquilidad de me va a venir a sumar, me va a ayudar, sabemos quién es. Y así lo he afrontado yo, aprender y aprender. Ya tendré tiempo yo de desempeñar mi idea. Ya tendré tiempo. Ahora es momento de aprender y empaparse de este tipo de profesionales que son pues, muy buenos, como estamos hablando. Ujú. Me encanta esa visión, Christopher, porque como bien has dicho, claro, dejar el ego a un lado cuando hablamos de trabajo, hablamos de fútbol profesional, hablamos de alta exigencia para incorporar a alguien que ya no solamente es que coincida con tu idea de trabajo, que muchas veces buscamos no esa sinergia, que sea igual, no, no, sino que soy consciente de que me va a poder aportar desde otros Claro. puntos de vista diferentes y a través de ahí lograr esa sinergia para que el trabajo sea lo más eficiente posible y lo percibas tú bajo un buen ambiente de trabajo y lo perciban esos porteros que tienen la suerte de trabajar con vosotros. Y cada vez más en el fútbol profesional vemos esos equipos de portería, pero es que yo creo que es necesario, es que a mí me pasa que en un cuerpo técnico la figura del entrenador de porteros, por el conocimiento que se tiene referente a la posición, ¿no? Y lo que puede aportar en lo que es el juego al equipo, ostras, es que esa demarcación muchas veces uno se ve un poquito, por suerte eso cada vez está cambiando y vemos más entrenadores que muestran interés, quieren formarse alrededor de lo que el portero como un jugador más de campo, no como un portero les puede aportar, pero ostras, a la hora de debatir qué perfil de ejercicios, qué tiempo, ese trabajo específico de gimnasio, que no tiene que ser igual que el trabajo que realiza un futbolista, pues ya vemos que el historial lesivo es diferente, las demandas en campo son diferentes, las demandas de niveles de fuerza son diferentes. Ostras, pues ¿por qué no tener a alguien, ostras, esta jugada, de poder debatir alrededor de esta jugada, del conocimiento, del trabajo que realiza, de su preparación y encontrar una figura que aporte dentro de esa tándem y esa sinergia que aporte? Ujú. Yo, todo eso que comentas, estoy totalmente de acuerdo, porque yo, por ejemplo, antes de conocer a Sambade, yo tenía muchísima curiosidad de aprender sobre cómo se trabaja la fuerza del portero en Claro. el gimnasio. Porque claro, normalmente yo estoy seguro que el 60-70% de los porteros trabajan todos con el preparador físico, al igual que trabajan los jugadores de campo. Y Ujú. cuando llegó a él, o sea, tenía un orden de las cosas, una planificación, o sea, o sea, de hecho yo, mientras él llevaba la sesión, yo grababa para después ver cómo el portero realizaba ese movimiento y en qué podía mejorar. Y pequeños detalles que pueden marcar la Marcan diferencia. diferencia. Y la realidad es que el portero con él no se lesionaba. Entonces tú pues tienes que tener esa capacidad de, hostia, yo tengo que aprender de esto. Tengo que Ujú. aprender de esto y él hacía 4 días en gimnasio. Pues a lo mejor en vez de 4 días en gimnasio hago dos, pero ya estoy metiendo algo. Claro, Ya estoy metiendo algo. Ya el día de mañana, si el preparador físico, cuando me vaya a no sé dónde, me dice, yo no me hago cargo de la fuerza de los porteros, pues tú tienes que estar preparado también, ¿eh? Porque es que puede ser tu responsabilidad, que son porteros. claro.
Ujú. ¿Que lo quiere llevar el preparador físico? Bueno, todo es amoldarse y adaptarse al contexto. Pero es que tienen cosas muy interesantes y después con respecto a Nico, la capacidad que tiene de ver el juego, de realizar tareas en base a lo que tiene que hacer el portero. Por supuesto que necesita un cuerpo técnico que te escuche, está claro, pero también es importante que nosotros como entrenadores de porteros vayamos generando eso. Mm, No nos podemos estancar en yo solo el entrenamiento de portero, porque yo lo he hecho. O sea, yo muchas veces no he querido dar un paso hacia adelante porque me daba miedo salir de mi zona de confort, pero es que eso no es lo correcto. Lo correcto es con educación, con respeto, dar un paso hacia adelante y decir, mira, yo propongo esto porque el portero y el equipo pueden mejorar gracias a esto. Y todo llega, y es que así yo creo que es una buena iniciativa la que podemos tener con el paso del tiempo. Total, que nuestro rol al final no sea como un especialista que Eso trabaja de forma aislada con un par de personas de lo que es el equipo, sino, ostras, un técnico más, ¿no? Como se suele decir, un técnico auxiliar que además está especializado en lo que es el entrenamiento del portero, pues en todas sus áreas, como tú has dicho, a nivel técnico-táctico, a nivel condicional, a nivel de análisis, pero ostras, que lo que al final marca el rendimiento, el portero obviamente desde sus acciones más individuales, pero que nacen desde ese punto colectivo y desde esa vista. Entonces, claro, ¿por qué no, no? Proponer tareas, proponer ideas, compartir puntos de vista. Ostras, un técnico más, un técnico auxiliar. Ujú, eso, y que seamos conscientes de que los protagonistas son los jugadores. O sea, o sea, como la capacidad que tenía Nico de contextualizar, o sea, vamos a suponer, un jueves que empiezas a hablar del rival y que ya el plan de partido está claro. Yo recuerdo que Nico le pasaba vídeos a los porteros ujú. donde no había ningún título ni nada, ni ninguna fichita. Él simplemente le pasaba la información a los porteros. Los porteros lo veían, salíamos a campo y cuando estábamos en campo hacía un circulito los porteros, Nico y yo. Y la primera pregunta que le hacía a los porteros es, ¿qué habéis visto? ¿Qué veis? ¿Qué veis? Y a partir de ahí el portero que empieza a hablar, si el protagonista es el portero. Si es que el portero, si tú le dejas hablar, es que te va a ayudar, Sí, sí, sí. te va a ayudar a ti. Te va a encontrar soluciones que quizás te diga soluciones que tú ya sabes, pero quizás te dice cosas que tú no tienes ni idea. Ujú, Entonces, son cosas que creo que hay que ir tocando poco a poco, porque repito, el protagonista es el portero. ujú. Total, Christopher, coincido contigo ahí al 100%. Ujú. Vale, vamos si quieres con esas preguntitas cortas, ¿vale? Y a partir de ahí pues ya cerramos esta entrevista. Christopher, primero la pregunta que siempre formulamos, ¿vale? Porque esta sesión tiene unas preguntas que siempre son las mismas, tiene una misma estructura, ¿vale? Nos gusta que primero para mí y luego pues para todas las personas que nos escuchen y vean, que puedas dar tus recomendaciones a nivel formativo, bien sean a nivel de libros, de lecturas, ¿vale? Que a ti te hayan marcado o a nivel de podcast, cursos, ponencias, donde tú te quieras detener, pero a nivel formativo, no tiene por qué ser en respecto a lo futbolístico, sino en otras áreas. ¿Qué recomiendas tú? Mira, yo con respecto a la formación es algo muy importante y, por ejemplo, nosotros si nos dedicamos al entrenamiento al portero, por supuesto que tienes que sacar UEFA Goalkeeper A, UEFA Goalkeeper B, por supuesto, pero yo lo que aconsejo que no se centren solo en la portería, sino que también si tienen la posibilidad de formarse en cosas de preparación física, en cosas de entrenador, que lo hagan, porque al final en algún momento de tu vida vas a tener que hacer otra cosa que no sea simplemente el entrenamiento específico del portero. Y no solo aquellas formaciones que son espectaculares y que nos dan un diploma de la hostia, ¿no? También, pues no sé, si tienes la oportunidad de conocer al coordinador del Villarreal, al coordinador del Bilbao, si tienes la oportunidad de hablar con ellos, habla con ellos, porque eso también es formación. Yo siempre que tengo la oportunidad de poder coincidir con este tipo de personas, Mm, yo en un hotel o donde sea intento hablar con ellos porque sé que me van a ayudar. Y eso claro. también es formación y muchas veces no lo recordamos. Mm, Y después con respecto a libros, a mí me gusta mucho leer libros que tengan que ver con la vida, más que con mm, el deporte que me ayuden en la vida, porque yo relaciono la vida y el deporte, creo que como tú eras en la vida, eras en el deporte, así lo veo yo. Y yo el último libro que me leí fue el de Una vida plena de Juan Carlos Unzué, mm, hablando sobre Lela y cómo ve la vida. O sea, me parece increíble, porque con la complejidad que tiene esta enfermedad, que tenga esa positividad a la hora
de hablar de la vida, hablar de su familia, hablar de cómo quiere que lo recuerden, a mí me parece un ejemplo a seguir. Y después también me leí el libro de Hábitos Atómicos. Ajá. Da la importancia de los pequeños hábitos que no le damos importancia en el día a día, que si consigues hacerlos día a día, pues al final con el paso del tiempo te das cuenta que creces mucho como persona o como profesional. Ujú. Esos son los dos libros que yo aconsejaría. Y después podcast que haya visto, vi el último de Tony Nadal, que ha sido muy sonado, que ha salido en redes sociales hablando de su gestión con su sobrino. Ujú. Y de Paco López, el entrenador que tuvimos aquí en Granada, que ahora está en el Leganés, Ujú. que es muy interesante porque Paco López me parece una persona que cuando habla del juego me gusta mucho porque habla también mucho de las personas y eso es algo que si lo podemos controlar en el fútbol hay que controlarlo, porque también aparte de futbolistas son personas y hay que ayudarles, hay que ayudarles. Muy bien, Christopher, hacemos ahí apunte, ¿vale? Al final es algo, una cuestión que me gusta mucho porque al final, claro, como tú bien has dicho, primero, la formación únicamente no es aquella que te da el título que aparentemente es de mayor prestigio o con formación de años a lo que es a largo plazo, sino que en pequeñas oportunidades tú puedes encontrar el espacio, la persona de la cual nutrirte y aprender y luego obviamente, pues bueno, escuchar también, pues a nivel de lectura, podcast, pues bueno, todo aquello que hayáis tenido la oportunidad de nutriros, pues bueno, que podamos compartirlo también, ¿vale? Seguimos, Christopher, progresando, de que una pregunta que también formulamos siempre es, ¿qué consejo le darías tú, ¿vale? A tu yo entrenador de porteros cuando empezó? Pues yo le diría pues, lo que hemos estado hablando en la conversación, sobre todo que tenga capacidad de adaptación, que nunca sabes qué es lo que te va a venir en el fútbol. Yo nunca hubiera imaginado todo lo que me ha venido, nunca. Y si me ha ido bien, entre comillas, es por eso, porque siempre me he podido adaptar. Y siempre he sido valiente y a pesar de mis miedos he dicho, para adelante, adáptate, que lo vas a agradecer el día de mañana. Y después, por otro lado, pues que siempre tengas ganas de aprender de las personas, siempre. Que por mucho que pienses tú que tienes la verdad absoluta, no es así. Y puedes aprender de todo el mundo. Ese sería el consejo, los dos consejos que yo me daría, si Ujú. tuviera esa oportunidad. Muy buenos consejos, ¿vale? Progresamos, hemos nombrado a algunos compañeros, ¿vale? De alto reconocimiento, pero bueno, también un espacio para que te puedas acordar de otros incluso si quieres. ¿Qué próximos invitados te gustaría ver por aquí? Yo, sin ninguna duda, para que entiendan mejor todo lo que te he dicho, Ujú. Nico Bosch. Porque si se lo propones, yo sé que a él estas cosas le encanta, una persona que su filosofía de vida es ayudar a las personas. Mm. Y te va a meter cosas en la cabeza que quizás no has escuchado nunca y es muy interesante y va a ayudar mucho a las personas, no tengo Muy ninguna bien. duda. Me gusta además lanzar esta pregunta porque luego a raíz del invitado que vosotros lanzáis, como yo sé que vosotros sois una persona muy allegada a él y que lo conoce mejor que nadie, que tengáis la oportunidad incluso de pensar, ostras, ¿qué pregunta le podría yo realizar o me gustaría que se le realizasen dentro de ese Vale, conocimiento que tenéis con la persona que no tengo yo? Entonces, bueno, llegado ese momento que le contactemos, pues te volveré a escribir para ver qué, por dónde le perfecto. metemos a A él. ver si le metemos mano por algún lado. Muy bien. Y bueno, ya por último, Christopher, nosotros siempre terminamos las entrevistas después de ese bombardeo, ¿vale? Pues intercambiando los roles y bueno, dándos a ustedes la oportunidad de poder lanzarme a mí, pues una pregunta del índole que tú quieras. Mira, yo te voy a hacer una pregunta y ahora hablamos por qué. Porque yo tengo 29 años y todavía no sé por dónde ir. ¿Qué importancia le das tú como entrenador de porteros a tener a día de hoy, Ujú. en el momento en el que te encuentras, una metodología clara? Una metodología clara. Ujú. Vale, pues yo te sería, hablando de claridad, ¿no? Muy claro en ese sentido. Yo creo que la metodología clara no existe, fíjate lo que te digo, pues creo que constantemente, por ejemplo, yo recuerdo mi etapa también, bueno, en División de Honor Senior, ¿vale? Ahora, pues no sé si son 3 años o así, ¿vale? Estaba en Mm. Tomares, aquí en un club de Sevilla, no sé si te sonará. Y yo tenía uno de los porteros que yo tenía, ¿vale? Pues venía de cantera. Él ha trabajado, ha estado en la cantera del Cádiz, ha estado en la cantera del Sevilla. El otro entrenador el otro portero que casualmente tenía, pues venía de la cantera del Betis, por lo tanto tenía dos porteros que habían recibido una formación en todas las áreas que engloba ese rendimiento muy grande.
Y a mí siempre me ha gustado la idea de, bueno, un portero, pues qué porcentaje, qué tiempo de partido destina a las intervenciones directas sobre balón, dependientemente de la fase en la que hablemos. Pero bueno, sabemos el peso que tienen en lo que es el devenir y el resultado de un partido, pero la gran mayoría del tiempo, pues como bien has dicho tú, y creo que ahí coincido mucho con Nico si tenemos la oportunidad de entrevistarlo a futuro. Ostras, la redundancia y la importancia que tienen ese tipo de acciones, todo lo que acontece previamente. Entonces, bueno, cómo el portero o la portera se comporta en todo el transcurrir de la acción hasta que finalmente le llega esa toma decisional y tiene o no que intervenir directamente sobre el balón, yo le daba mucho peso. ¿Qué pasa? Que vengo con uno de los porteros que dice, Miguel, a mí me has abierto completamente la mente, es una filosofía, una metodología, una manera de trabajar que en cantera antes yo no había tenido, pero claro, yo personalmente considero pues que necesito un punto más. Es decir, que en ese trabajo aislado que hacemos contigo puede haber días en lo que es el microciclo donde yo sí me vea con esa capacidad de repetir esfuerzos, de agilidad, de habilidad y eso que teníamos en nuestro trabajo complementario aparte de fuerza. Y es una necesidad que a ti te están transmitiendo. Entonces tú en ese sentido puedes ser quizás un poco más rígido, pero realmente con eso no llegas a nada. O sea, si la persona está percibiendo, como tú bien dices, el principal responsable de lo que es los juegos, te está transmitiendo eso, ostras, pues ¿por qué no vamos a encontrarle cabida? Si tú, como tú bien has dicho, si lo más real y específico lo vas a encontrar después con el grupo, más si en ese trabajo de diseño y programación nuestra figura tiene peso en lo que son las tareas grupales. Pues, ostras, si es una necesidad, pues vamos a encontrar ese espacio, ese momento y forma para desarrollarte en eso que tú percibes que necesitas. Entonces, una metodología clara. Yo creo que cada uno, pues dentro de lo que ha sido nuestra experiencia, el conocimiento, formación con las personas que hemos coincidido, pues obviamente hacemos por aferrarnos a aquellos que nos ha dado resultados, aquellos que conocemos, aquellos en los que nos puede llegar a ganar la confianza de ese portero que tenemos enfrente, pero al final creo que la escucha y la mente abierta sobre todo, porque al final el proceso de mejora personal es constante, es infinito, como siempre digo, y viene muy marcado también por la experiencia con esas personas con las que tengas la oportunidad de compartir y esos eventos y contextos en el que te muevas. Hostia, pues estar siempre abierto a. Sí, actualmente pues trabajo de esta manera, pero puede que la semana que viene haya un cambio de guión. ¿Por qué? Pues bueno, pues por cualquier evento o circunstancia que haya podido pasar. Entonces yo creo que te respondería así, como todo. Dentro de las áreas que envuelven lo que es el rendimiento, pues obviamente yo creo o hago más énfasis en unas que en otras. Es normal, pero al final todas son importantes y para un portero o perfil de portero va a ser más importantes unas que otras. Entonces, bueno, encontrar ese equilibrio, como tú bien dices, estar abierto a, yo lo tengo muy claro, dentro de lo que hablábamos antes de la entrevista, un cambio de club, ostras, es crecimiento. O sea, otra persona lo vería como incomodidad, miedo, temor, ¿no? Mover el agua, salgo de la zona de confort. Ostras, yo estoy encantado. O sea, poder tener la oportunidad de ver cómo se trabaja, conocer otras personas, conocer otra metodología, eso sé que a nivel personal va a suponer un crecimiento bestial. Pues, ¿qué mejor que eso? Yo, sinceramente, con respecto a todo lo que has dicho, creo que estoy de acuerdo contigo. Vamos los dos en la misma línea. Lo que pasa es que tú lo has explicado de una manera y Mm, yo de otra. Pero yo antes de preguntar, claro, porque le he estado dando vueltas a qué pregunta le voy a hacer hoy. Yo pienso que más que metodología, nosotros como entrenadores de porteros o yo siempre intento tener una hoja de ruta. ajá. Pero metodología Pero, como tal, a mí la palabra metodología a día de hoy la compagino, o sea, la relaciono más cuando hay un grupo grande de jugadores. Pero ujú, nosotros, por ejemplo, que tenemos tres, cuatro porteros, creo que tenemos la suerte ujú, de poder trabajar a raíz de las necesidades de ese jugador o de esa persona. Y también a raíz de las necesidades del entrenador, porque como bien tú has dicho, tú ujú. empiezas a trabajar mañana de una manera, pero si cambias de entrenador, ¿Qué a lo pasa? mejor, ¿qué pasa? ¿Vas a seguir con tu idea, mi metodología? A lo mejor no. Mm, Entonces, quizás por eso yo le di tanta vuelta a día de hoy a la palabra metodología y me gusta escuchar la opinión de los demás. Y es muy interesante y creo que vamos en la misma línea con lo que has respondido. ujú. Me ha gustado mucho ese concepto, ¿no? Hoja de ruta, ¿no? Al final, pues bueno, es una visión, ¿no? Una manera de trabajar, no estructurarlo y marcarlo de una manera tan rígida como puede sonar la palabra metodología. Y bueno, Eso al final estamos en lo mismo. Al final es, pues bueno, todos esos eventos que puedan llegar y el hecho de ser una persona proactiva, a compartir, inquieta,
creo que eso es bonito. Y al final es lo que hablamos, es que el rendimiento, ¿qué es el rendimiento dentro del Claro, fútbol? Pues claro. quizá tienes un perfil en mente y de repente aparece otro, dices, ostras, quizá en este área que para mí es fundamental y súper relevante y trascendente en el rendimiento, esta persona no la tiene. Pero es que luego le pones unos guantes y lo pones en un terreno de juego y fíjate cuánto aporta. Entonces, claro, y Totalmente. esa persona tiene unas necesidades diferentes y lo estamos percibiendo. Pues hay que darle una vuelta a esa manera de trabajar. Mm, Eso. Sí, es muy interesante este tema. Al final, cada uno tiene su punto de vista y es muy interesante. Pero yo creo que sí, que como entrenador de porteros creo que tenemos mucha suerte mm, de poder profundizar mucho más en lo que tenemos al lado. Y eso es, pues, es a favor nuestro, porque lo mm. podemos aprovechar. Total. Christopher, pues hasta aquí lo que ha sido esta entrevista, ¿vale? Como siempre, se lo dije a Caco, te lo recalco ahora a ti, que además sé que lo conoces. No sabéis el privilegio, ¿vale? En este caso, en mi caso, que es tener a profesionales tío, de la magnitud y el calibre que sois vosotros. O sea, tener una predisposición total a hablar, a abriros, a compartir. Ostras, yo lo digo, yo este proyecto nació siendo egoísta por mí, o sea, por disfrutar compartiendo. Al final, muchas veces la distancia, el estar metido y sumergidos en una época de trabajo, de competición, esa alta tasa de trabajo, pues nos imposibilita el poder juntarnos, el compartir, el ver cómo otros compañeros trabajan. Y creo que esto es una forma bonita, pues de, aunque sean breves periodos de tiempo, pero acercar dosis de personas que comparten, que disfrutan y que son apasionados de la portería, no solo a mí, sino al resto de personas que nos ven. Yo disfruto un mogollón haciendo esto y, tío, cuando tú me escribes a esos meses vista diciéndome, Miguel, en cuanto llegue este momento lo hacemos y que yo recibiera ese mensaje tuyo, señal de que esas ganas por estar hoy aquí compartiendo, pues han estado ahí presentes, tío. Yo te lo agradezco en el alma y esa predisposición, el tiempo, la confianza a abrirte y, Christopher, ha sido un placer. Las gracias no tienes que darlas. Al final tú aprendes de nosotros, nosotros aprendemos de ti, al menos yo, y sobre todo pues a esas personas que decidan escucharnos, pues que aprendan. Al final tenemos que ayudar y yo cuando empecé pues no tenía este tipo de cosas para, pues voy a coger este consejo, pues no lo voy a coger, porque al final cada uno es libre de coger lo que quiera, pero el tener la oportunidad de escuchar a dos personas hablando con experiencias diferentes de la vida es bonito. Así que gracias a ti por darnos esta oportunidad a todos los entrenadores de porteros y ojalá pues se siga disfrutando como se está haciendo hasta el momento. Gracias, Christopher.